Bien, entonces seguimos. Les estaba explicando, ¿me escuchan? ¿Me dicen, por favor? Señor. Sí, señor. Ok. Les estaba planteando, les estaba diciendo que a Skinner lo ubicaron en ese proyecto Pelícano para poder condicionar a ciertas palomas para que estas palomas volaran y pues activaran pues, los misiles que tenían que explotar pues, para la guerra que había entre Rusia y Estados Unidos. Y que pues lógicamente tenían que ir varias palomas, no podía ir solamente una, pues no creo que tenga la fuerza suficiente para activar un misil con sus paticas o picotear, ¿no? ¿Sí? Dependiendo para cómo la hayan condicionado, si fue para picotear o fue para presionar, ¿sí? Pero varias al tiempo, pues lógicamente hacían explotar el misil o que saliera el misil y explotaba, pues lógicamente pues las palomitas quedaban todas carbonizadas, lógicamente. Bien, entonces ustedes saben de que Skinner, pues uno de sus más reconocidos inventos fue el de la caja de Skinner, y en donde pues en condiciones de laboratorio generaban una serie de aprendizajes y de condicionamientos, en este caso para las raticas, ¿sí? Y esto me parece muy interesante. De hecho, en mi época de estudiante, cuando yo estaba como en segundo o tercer semestre, nosotros ya teníamos contacto con los laboratorios. Yo me acuerdo que esas materias se llamaban aprendizaje 1 y aprendizaje 2. Y cada materia tenía pues la parte teórica y la parte de laboratorio. Entonces a uno le entregaban una ratica y uno tenía que condicionarla para que presionara palanca, por decir algo, 100 veces. Entonces, si yo condicionaba mi ratica, pues entonces, si yo lograba que presionara 100 veces la palanca, pues entonces tenía una muy buena nota. Entre menos palomas, entre menos presionaba la palanca, pues menos nota tenía yo, ¿sí? Pero son experiencias muy interesantes cuando uno trabaja en el laboratorio, que sería muy bueno que la universidad lo trabajara y adquiriera esta serie de elementos que son muy importantes para trabajar procesos de aprendizaje, para trabajar en el laboratorio. Entonces era trabajar con peces, con palomas, con ratas, ¿sí? Que son como los animalitos más comúnmente utilizados en este tipo de cosas, ¿sí? Pero eso era lo que se trabajaba, ¿sí? En laboratorio. Yo me acuerdo que en el primer laboratorio, que era de segundo semestre, teníamos que condicionar a la ratica a que presionara palanca, ¿sí? Pero resulta de que para que ella presionara palanca y quisiera comer, entonces, pues ella tenía que estar en una condición que es estar deprivado de alimentos, es decir, debe tener hambre. Si la palomita está saciada, está llenita, si la paloma, la ratita está llena, pues lógicamente no nos va a trabajar. Va a asumir cualquier otro tipo de conducta, pero no nos va a trabajar, ¿sí? Se va a acicalar o se va a dormir, no sé, pero no va a querer hacer absolutamente nada. Pero los conductistas de la época, y lo que se hace en los laboratorios es deprivar al animal, a la rata, para que cuando esté en el laboratorio pueda responder a lo que yo quiera. Entonces yo la deprivo un día y medio o 2 días, no se le da comida absolutamente para nada. Esas otras cosas de las cuales se le cuestiona el conductismo, pues de que, pues, lógicamente para generar condicionamientos, pues abusan un poco pues, de los seres vivos, ¿no? En ese sentido. Pero pues igual son ratas que son utilizadas precisamente para eso, ¿no? Son criadas y nacen en condiciones de laboratorio, ¿sí? Diferente sería que yo cogiese algún otro tipo de animal y que lo saque de su hábitat natural y lo coloque para, para que responda a lo que yo quiera, ¿sí? Por eso tal vez se trabaja así.
Lógicamente cuando se trabaja con los chimpancés, con los chimpancés, pues también es de cuidado, ¿sí? Toda esta película, esta serie, esta saga de El planeta de los simios, ahí hay muchos procesos de aprendizaje en ese sentido, ¿sí? Cómo se le enseña a hablar al chimpancé, cómo se le enseña a presionar palanca, una gran cantidad de cosas. En últimas, eso es lo que hace el ser humano, que tiene el poder y el control de controlar, pues, a las otras especies, ¿sí? Que a veces no lo hacemos de una manera adecuada porque tendemos a ser, pues, un poco inhumanos y un poco como agresivos y bueno, no se maneja bien el asunto. Eh, entonces yo tenía esa experiencia, ¿no? Son experiencias que uno tiene en sus procesos de formación en psicología que es muy importante conocerlo, ¿sí? Y en el tercer semestre yo trabajé con peces beta, o los peces beta o peces de velo. Los peces, Daisy, coloca el audio, por favor, Daisy. No, qué pena, yo que nosotros pues, nos habíamos olvidado como era el que estaba hablando nosotros Daisy Cuadros, por favor. Daisy Cuadros, por favor, el audio. ¿Quieren escribirle, por favor? Qué pena, profe, ya lo cierro. Gracias. Entonces, ¿qué estaba hablando? ¿Yo? Que en el tercer semestre Ah, ya, hizo ok, gracias. profe. Era para ver si estaban atentos. Muy bien, excelente. Entonces, en tercer semestre me tocó trabajar con peces beta, los peces de velo, que son unos peces pequeñitos, pero unos colores vivos muy encendidos, son utilizados inclusive en la China para, así como aquí hay pelea de gallos, o había pelea de gallos, pues allá los peces beta o peces de velo, o peces beta splendor se llaman, eh, los utilizan para hacer pelea de peces, ¿no? Y los utilizan porque es que los peces son muy territoriales y tienen mucha agresión, o sea, la agresión que ellos más presentan es una agresión entre machos. Entonces aparte que son territoriales, son muy agresivos entre los machos, entre ellos, ¿sí? Entonces la idea era mirar un poco el aprendizaje de, 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 bueno, cómo se manifestaba más que todo la agresividad, porque ya en ellos era algo más innato, ¿sí? Pero lo que se hacía era colocarle, o sea, solamente él estaba en la pecera y lo que hacía era colocarse en un espejo y mirar las reacciones, y mirar cómo reaccionaba, y mirar cómo, de qué manera este pez tenía una serie de conductas de desplazamiento mucho más acelerado, mucho más agitado, y se estrellaba contra el espejo, ¿sí? Lógicamente, pues ellos no tienen espejo allá en el fondo del agua, pues lógicamente no saben cómo son ellos, ¿no? Es lo que de pronto se aprovechó para trabajar esa condición de agresividad que tienen los peces beta. Y algo también que no se puede trabajar, y esto es pues como conocimiento, no se puede trabajar con los hámsters, ¿sí? Con los hámsters no se puede trabajar por lo que yo les digo, de que nosotros debemos de cribar al animal para que nos responda de alguna otra manera en el proceso de laboratorio. ¿Y por qué no podemos trabajar con los hámsters? Porque es que resulta que los hámsters, ellos tienen en su boca, pues la boca es grandecita, y ellos lo que hacen es guardar la comida, las pelotitas de comida en la boquita. Entonces, ellos simplemente lo que hacen es guardarla ya y entonces no nos van a trabajar, ¿sí? Entonces, trabajar con hámster no es viable este tipo de experiencias en laboratorio, ¿sí? Y luego lo que se hizo o lo que hacía Skinner, de hecho Skinner, yo sé que ustedes saben esto, Skinner creó para su hija una cuna muy similar a las cajas de Skinner, ¿sí?
Entonces él quiso generar como ese estudio con su propia hija para que viera cómo ella podía valerse por sí misma aprendiendo ese tipo de condicionamiento, ¿no? Entonces ella lo que hacía era, o él lo que hizo fue crear esa cuna con una cámara para manejar la temperatura, una palanca para que ella de pronto pueda obtener no sé qué digo yo, una fruta o lo que sea, o para que tome algún líquido. Entonces la acondicionó su cuna para que ella pudiera estar sola mientras ellos no estaban. Pues lógicamente eso también la cuestionaron porque estaba prácticamente condicionando a la hija de esa manera. Bien, pues se sabe que el conductismo es un método terapéutico, pues, y el ejemplo más claro que se conoce en esta corriente conductista era la que yo les comentaba ahorita, que es la naranja mecánica, ¿sí? Como un grupo de delincuentes, muchachos delincuentes, simplemente hacían de las suyas y robaban, asesinaban, violaban. Entonces, claro, pues la sociedad no estaba muy conforme con eso y entonces los cogieron y los pusieron a que generaran unos procesos de condicionamiento, ¿sí? Entonces, los colocaron en laboratorio y no les permitían cerrar los ojos y cada vez, o sea, ellos le mostraron una serie de imágenes. Si ustedes recuerdan la película, le colocaron una serie de imágenes y como no podían cerrar los ojos, esas imágenes eran de destrucción, de peleas, de muertes, de asesinatos, de violaciones. Entonces ellos no podían dejar de ver todos esos estímulos, ¿sí? Cada vez de que ellos estaban aprendiendo a ver eso, les generaron una respuesta fisiológica en donde empezaban a sentir náuseas, ¿sí? Veían algo negativo, náuseas. Algo negativo, náuseas. Algo negativo, náuseas. Entonces, toda esa asociación, ya ellos terminaron todo ese proceso de experimentos con estos muchachos, con estos señores delincuentes. Entonces ellos empezaron también a mostrarle pues, una serie de imágenes en donde había tranquilidad, había paz, había pues como que abrazos, buena comunicación, respeto, personas cogidas de la mano, caminando por la playa. O sea, les mostraron una serie de imágenes también pues como muy dadas a vivir en paz, a vivir en armonía, ¿sí? Y que le generaba pues lógicamente pues estabilidad, no le generaba ningún tipo de malestar. Entonces ellos salieron a la calle porque fueron dejados en libertad después de todo este proceso que tuvieron de aprendizaje y condicionamiento. Ellos salieron y empezaron a querer hacer daño y cuando empezaron a querer robar, a querer hacer daño, pues empezaron a sentir náuseas. Era una sensación desagradable, un malestar impresionantemente horrible que ya no querían hacerlo, porque el robar, todo lo asociado con algo negativo, de conductas negativas, de conductas delincuenciales, pues ellos sentían ese malestar. Entonces, eso fue lo que trabajó, pues, como método terapéutico en la naranja mecánica, el conductismo. Y acá, pues, lógicamente no se centra para nada en el psicoanálisis, porque no nos interesa, pues, ni el inconsciente, ni la introspección, ni el pasado, nada, o sea, no nos interesa. Simplemente queremos es trabajar lo que podemos observar, lo que podemos controlar. ¿Ok? María Isabel, señorita, ¿qué quieres decir? Te quería preguntar si este aprendizaje por condicionamiento es el que le enseñan a los del ejército, porque digamos, un joven que fue a prestar el servicio militar, yo le pregunté como en algún momento le tocó disparar un arma o cree que tuvo que matar a alguien, y él me decía que él tuvo que usar un arma que era de
de largo alcance y que era como muy expansiva. Sí, ok. Entonces, él decía como, pues es imposible saberlo porque a nosotros simplemente nos decían dispare y después de que había, digamos, esos enfrentamientos, ellos nunca volvían por esa zona, así que ellos nunca se enteraban de que, o sea, era imposible para ellos saber si a raíz de esos disparos habían matado a alguien. Ujú. Y la pregunta tuya es, ¿cuál? Si a ellos, o sea, si ellos aprenden por este tipo de condicionamiento. Bueno, ahí hay dos cosas importantes que explicar. Primero, están ellos pues con un espíritu patriótico, con una situación de querer servir a la patria, de querer ayudar a la patria, de ayudar a la patria y toda esta cuestión. Entonces, y todos los días los oficiales, los superiores están hablando de que hay que querer a Colombia, hay que respetar a Colombia, hay que hacer la defensa de los invasores extranjeros a Colombia. Entonces, todos los días podríamos hablar de que hay ese tipo de condicionamiento, porque o sea, para la formación de un oficial creo que son 3 años, no sé si ha aumentado o ha disminuido, pero creo que son 3 años. Entonces, imagínense 3 años recibiendo siempre las mismas instrucciones eh, y haciéndole coger como en cierta manera como fastidio, odio a las personas que están fuera de la ley, ¿no? Se supone que los que están en el ejército están manejando las cosas bajo los parámetros establecidos por el gobierno, bajo la ley como tal. Pero entonces ahí estamos hablando de que la persona seguramente con todo ese tipo de procesos de aprendizaje tiene eh, ese tipo de condicionamiento. Y con respecto a lo de el asesinar a las personas, bueno, bueno, no sé si se llame asesinar o matar, pero igual es la misma tarea. ¿Sí? Ahí lo que se plantea es de que la persona cuando recién está en ese tipo de experiencias le tiene mucho miedo a eso, le tiene supremamente temor a quitarle la vida a alguien, hacerle daño a alguien, ¿sí? No quiere hacerlo, ¿sí? De hecho, hay una película, no recuerdo el nombre, que es un soldado que le hacen consejo militar porque él no quiere coger un arma. Yo le sirvo a la patria, pero venga, yo lo que quiero es salvar a la gente. Yo no quiero matar a nadie. Y pues, al parecer él ganó ese Llama un hombre pleito. más. ¿Cómo? Llama un hombre más. Ok. Ah, sí, que él lo que hizo fue ir allá y rescatar a los que estaban heridos, ayudarlos a bajar, y eso era como una montaña, y empezó a salvar a mucha gente. ¿Sí? Porque él me dijo, déjeme servirle a la patria de una manera diferente, ¿sí? Pero yo no quiero empuñar un revólver, yo no quiero empuñar un fusil, yo no quiero empuñar absolutamente nada de esas cosas. Entonces sí, él le permitieron colocarse su uniforme, pero no para empuñar un arma, sino para salvar vidas, y él salvó muchas vidas con el trabajo que él hizo. Pero está el otro extremo o la contraposición a eso, en donde las personas empiezan a disparar y terminan matando a los enemigos, ¿sí? Digámoslo así, y lo hacen la primera vez, lo hacen la segunda, lo hacen la tercera. Antes tenían como 100% de remordimiento, la segunda como el 70% de remordimiento, y en la medida que sigue matando personas, pues entonces ya no hay remordimiento. ¿Sí? Es lo que llaman la deshumanización, porque ya lo que se está haciendo es precisamente como que estamos quitándole la vida a la gente, pero lo hacemos por, eh, por un objetivo patriótico, ¿sí? De soberanía, de salvaguardar la soberanía de Colombia. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Con respecto a lo que tú me estabas preguntando. Sí, profe, sino que, o sea, a mí me impactó, digamos, la parte en que él me decía que después de disparar, que los cambiaban de esa zona para que ellos no se enteraran si sí habían asesinado a alguien o no.
Pero, seguro- Entonces, pero seguramente lo hacían, ¿no? Sí, yo tengo un amigo mío que él fue compañero del bachillerato y y él se presentó a la policía claro que ya está retirado, pero él se presentó a la policía como oficial y desde que se graduó como subteniente estuvo hasta creo que capitán o mayor, no recuerdo bien, pero él siempre estuvo combatiendo la guerrilla. En esa época, pues cuando la guerrilla estaba en su furor, combatiendo la guerrilla. Y él me cuenta muchas historias, que era él o era la vida de él y sus compañeros, inclusive de él mismo. A veces se torna un poco el egoísmo y la misma supervivencia personal. ¿Sí? Era él y él me cuenta que, pues, que sí, lógicamente tuvo muchos enfrentamientos y vio morir mucha gente. Pero lógicamente eso termina la gente afectada emocionalmente, no crean, eso no es sencillo, terminan afectadas. Eliana, ¿qué quieres comentar, por favor? Pues quería aportar un poquito lo que dijo María Isabel, de que si hay un ¿Te puedo ver? ¿Te condicionamiento, puedo ver, Eliana, por favor? sí, profe, Gracias. de que si hay un condicionamiento, sí lo hay. Una de yo tengo familia y tengo muchos compañeros metidos en eso, a ellos los meten muchos videos y videos horribles, esos no son videos de que muestran, son videos brutales. Desde el primer momento en que ellos entran en sus clases, ellos les abren los ojos y les dicen, si ustedes quieren estar acá, es esto, esto y esto. Les abran como tal, pero sí yo digo que sí hay un Claro condicionamiento que sí. porque hay una transformación de la persona en cómo ve a las otras personas. Y hay unos que callan y no dicen nada, pero solamente con la mirada, en la forma de actuar y todo, y de hablar sobre eso es muy fuerte. Incluso en el video, en el video que nos mostraste de resiliencia, él habló de unos niños que fueron formados como soldados y mostraban cómo el cambio de ellos y el pensamiento de ellos, decir de que el mundo abriera los ojos y que no, unos decían que unos querían ser periodistas para abrir los ojos y que mostrar la realidad y cómo son los niños en la vida militar. Otros que querían ser médicos porque querían salvar y quitar el dolor a los niños. Entonces digo que todo en la vida es un condicionamiento, tanto en la vida personal, en la vida en que uno está. Para mí el condicionamiento siempre ha existido. Y yo creería que para nadie es una realidad que las situaciones en que pasan uno dice una adaptación, otro dice, pero es más que todo un condicionamiento en lo que tú estás y de ti depende cómo quieres manejar ese condicionamiento. Y también aportar un poquito la parte de las raticas también es muy buena. Yo estuve en uno de esos procesos, es muy chévere, pero también es difícil porque hay raticas en que son difíciles de condicionar. Son increíblemente, tú las puedes dejar 2 días sin comer y las quieres hacerla y es difícil, hasta te muerden. Ah, Son sí. tenaces, eso es y también dependiendo del estado en que tú estés, ellos te pueden atacar. Ujú. Entonces es muy difícil en ese sentido. Quería ¿Tú aportar tienes, eso un poquito. tú tienes experiencia de alguna universidad, la universitaria? ¿Estudiaste algún semestre en alguna otra universidad? Estudié en la San Buenaventura, profe. Ah, ok, ok, ok. Entonces ellos sí tienen un poquito muy bueno, un sitio de laboratorio muy bueno. Más, Y en ok. ese lado, en parte de los animales, es bueno, pero es muy difícil estar cuidándolas, no tener perfume uno, o estar cerca de esas Ajá, personas que no correcto. tengan tanto perfume, porque cuando tú Claro, llegas y tú las claro. cuidas, eso es tenaz, Sí, fíjate te que eso, alborotan de una manera brutal. fíjate que eso que tú estás diciendo es muy cierto y es controlar pues esas variables externas extrañas que están afectando pues el condicionamiento que yo tengo, porque pues la idea es de que no perciban ningún tipo de aroma diferente al que yo quiero. Por lo general siempre recomiendo, siempre encargan a alguien para que una persona que conozca de laboratorios en el campo de la psicología. Yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando, había un muchacho que él era el encargado de cuidar a las ratas, era Es de horrible. colocarles, de colocarles agua, darles sus patitas de comida, Cambiarles. y todo, todo. Pero debe tener, o sea, eso es un proceso de verdad, de estar como muy metido en lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje en la formación de estudiantes de psicología. Pero fíjate que lo que tú estás diciendo con respecto a los soldados, de hecho, cuando se habla de los procesos de selección para ingresar a la escuela militar, pues ahí hay una serie de evaluaciones que tienen que ver con el carácter y la personalidad, porque pues una persona que no tenga esa tolerancia
que no tenga, perdónenme la expresión, esa berraquera en esa formación, fácilmente pueden explotar y pueden desencadenar una serie de componentes psicóticos muy marcados, ¿no? No, y las pruebas psicológicas son tremendas. O De sea, hecho, uno cree que son preguntas bobas y uno se pone a no, mirarlas, yo son sé que son difíciles. profundas y uno que se pone a pensar muchísimo. Y lo otro es de que, pues, lógicamente, si se logra colar a uno, pues algún recomendado por ahí, entonces como que Fácil. si no les va bien, pueden terminar suicidándose, ¿no? O haciéndole daño a algún compañero, porque tienden a ser supremamente irascibles. O Y eso es lo que reaccionan. hay, en este momento hay demandas, muchas demandas de eso, de las mamitas de los hijos, de los chicos que están prestando servicio militar, porque muchos de los chicos no son aptos, pero por tener cantidad, porque ellos les piden como un tope de reclutamiento, si no los tienen, los sancionan, ellos hacen un poco de cosas con los personajes que están al cargo de eso, y ellos tienen que tener un tope, o sí sirve o no sirve, pero de todas maneras métanlo. Pero es que ahorita ya el servicio militar ya creo que ya no es como tan obligatorio como en la... No es obligatorio. Ya no es tan obligatorio como en la época de nosotros. Ya, de hecho, hay otro tipo de actividades para que le entreguen a uno la libreta militar, ¿sí? Que son como trabajo social, cosas como esas, como ese tipo de aprendizaje en ese momento, ¿no? Pero ya no es como tan marcado la necesidad del servicio militar. Ya cuando tú hablas de que la persona eligió o escogió la vida militar, eso ya es otra cuestión, ¿no? Ya quiere ser oficial o ser suboficial, ¿no? Listo, Diana, gracias. Baja la mano, por favor. Bien, en el conductismo se le da muchísima relevancia al ambiente y en el conductismo se dice que el ambiente influye en el individuo, o sea, lo marca para el desarrollo de su personalidad, ¿sí? Hay una gran diferencia entre una persona que está en un estrato 1 y hay una gran diferencia en la persona que está en un estrato 6 o 7. O sea, el vivir en esos contextos tan diferentes, pero lógicamente marcan una personalidad diferente. Hay una gran diferencia entre las personas que viven en el campo, los pequeños que viven y crecen en el campo, con respecto a los niños o muchachos que están en la ciudad, ¿sí? Pero pues si yo coloco a un muchacho que vive en el campo y lo coloco en la ciudad, pues tiene que tener un proceso de acomodación, de adaptación, para que genere las respuestas funcionales y adaptativas en la ciudad. Y lo mismo sería el muchacho que lo saco de la ciudad y lo meto en el campo, porque si yo lo dejo así, sin aprendizaje, pues él no va a saber qué hacer. O sea, es un proceso y por eso el conductismo y el análisis experimental de la conducta lo que quiere decir es de que nosotros vamos a modificar conductas. Nosotros somos, los conductistas, somos expertos en modificación de conducta, ¿sí? Por eso se menciona eso. Hay un principio que es el principio de la objetividad y en el conductismo es cuando se hacen procesos terapéuticos, dice, usted no se puede involucrar emocionalmente. Usted no puede permitir que haya involucramiento emocional, ¿sí? Si usted está con un proceso de separación, si usted está con un duelo, bueno, cualquier eventualidad de esas, usted tiene que llegar a su consulta, antes de entrar a la consulta con su paciente, usted tiene que dejar afuera eso. Y pues, a ver, eso es como complicado, ¿no? Eso me parece que es como complicado en ese sentido. No estamos hablando de generar un tipo de relación afectiva con el paciente, ¿sí? El paciente, el terapeuta hombre con la paciente mujer, ¿sí? Por lo contrario, ¿no? Yo me enteré de unas colegas, pues menciono el caso, pero no menciono la universidad, en donde ellas estaban haciendo la práctica, bueno, estaban en formación todavía, estaban haciendo la práctica en las cárceles, ¿sí? En el INPEC estaban creo que
en la cárcel La Modelo, La Picota, y fueron a trabajar, a hacer su práctica clínica, de psicología clínica, y ellos, de un momento a otro, no sé en qué momento ellas se vieron involucradas emocionalmente con internos, sabiendo que los internos son muy dados a ser manipulados, manipuladores, ¿sí? Entonces, eso fue tenaz porque pues la universidad se enteró y bueno, creo que perdieron el semestre porque eso fue tenaz. Eso fue tenaz porque pues las veían pues con los presos por allá en sus celdas en tremendo romance. Entonces, ese tipo de involucramiento emocional pues no es permitido. Si yo veo que resulta que la paciente me gusta y como que me encanta y bien atractiva, caramba, yo no puedo tratarla. Yo no puedo tratarla porque pues no, pues ahí se rompe mi ética. Entonces yo como que hago es delegar, o sea, remitirla a otro colega, ¿no? Mujer u otro hombre, no sé, ¿sí? Pero ese tipo de objetividad no se puede perder como tal, ¿sí? Y lo emocional con respecto a que yo a veces no tenga la empatía con la historia del paciente, pues yo como que con esa cuestión sí es como difícil no hacerlo, porque a veces uno llega y le llegan consultas a uno en donde el paciente le cuenta una gran cantidad de cosas que uno dice, pero wow, ¿usted cómo ha sobrevivido a esto? Y lo impactan a uno emocionalmente, ¿sí? Pues lógicamente no es que yo me sienta a llorar con el paciente y que ambos nos hagamos terapia, ¿no? O sea, pues lógicamente la objetividad que nos plantea el conductismo es de que yo no permita involucrarme emocionalmente, ¿sí? Pero a veces esto es difícil de manejar. Si yo veo que es algo que realmente no me permite trabajar, sí tengo que remitirlo a otro colega, ¿sí? Porque yo no puedo simplemente dejar al paciente suelto sin ningún tipo de apoyo terapéutico. Ustedes han escuchado hablar del concepto de operacionalizar. No, señor. No, ninguno ha escuchado hablar del concepto de operacionalización. Sí lo he escuchado, profe, pero la verdad No no es sabes como mucho lo que qué me es, han ¿no? dicho. Sí, correcto. No tienes muy claro qué es, ¿no? Bueno, cuando hablamos Profe, nosotros, señorita, qué dígame. pena. Ese no es un proceso de como de medición de un fenómeno que no se puede medir directamente, aunque se infiere otros fenómenos. O sea, No, es así como algo difuso, ¿no? no tiene nada que ver con eso. Profe, No es la algo, operacionalización no es darle algo orden que se al puede proceso a observar. realizar, Perdóname, Julián, ¿qué dijiste? Ya te es doy la palabra, Diego. darle orden, darle una estructura al paso a paso de lo que se va a realizar. Por ese lado sí, creo que es por ese lado, Julián, por ese lado sí. Diego, ¿qué ibas a decir? Profe, pues más o menos que eran como, digamos, como manifestaciones o hechos que se pueden observar, digamos, como para determinar algo, como algún concepto o algo, digamos, Ah, que se desarrolla. vamos a mirar qué es. María Isabel, ¿qué quieres opinar? Y ya luego, Vanessa, te doy la palabra. ¿Qué quieres opinar, María Profe, Isabel? es que yo lo interpreto más como en las empresas hay como la parte operativa, que es donde realizan tareas repetitivas. Entonces, como que lo veo más por ese lado. No, señorita, no es así. Vanessa, ya a ti te la explicamos, Profe, María Isabel. creo que es cuando se convierten las variables subjetivas en variables objetivas que se puedan como observar. Mm, Bueno, más o menos tiene también la idea igual que Julián, Vanessa. Pues la operacionalización es algo que nos acompaña o nos debe acompañar a nosotros en los procesos terapéuticos, porque la operacionalización nos ayuda a determinar la conducta,
Y se las voy a leer, se las voy a definir como tal para que entendamos qué es una operacionalización. Operacionalizar es describir de forma detallada una conducta. ¿Por qué? Lo que pasa es que para todos nosotros un concepto no es igual, ¿sí? Si a mí me llega una señora en donde dice que su hija es cansona, entonces yo tengo que decirle a ella, bueno, descríbame por favor, señora, para usted qué es ser cansona. Ah, cansona es de que ella hace lo que quiere y ella no hace caso. Ah, bueno, dígame por favor para usted qué es el no querer hacer caso. El no querer hacer caso es que ella es rebelde, entonces ella se comporta así. Bueno, escríbame por favor para usted qué es ser rebelde. Entonces yo voy voy desglosando de una manera muy detallada hacia dónde quiere llegar la señora cuando me dice que está cansona, que es rebelde, que no hace caso. O sea, ¿qué es lo que realmente quiere la señora que se le modifique a la niña o a la señorita con respecto a su comportamiento inadecuado? ¿Sí? Por eso, operacionalizar en consulta es muy importante, porque a mí me llega un paciente con un concepto que yo lo entiendo de una manera diferente y él viene con otro concepto. La misma palabra, pero lo interpretamos de una manera diferente. Y si yo no hago eso, puedo estar haciendo un proceso terapéutico pues como no adecuado. ¿Sí? Para usted, ¿qué es infidelidad? ¿Ve? No, es que infidelidad es de que pues resulta que mi esposo es infiel porque él le cambió la clave al celular, entonces no me permite ver las cosas, ¿no? Entonces, eso debe ser de que tiene alguien por allá y no quiere que uno que se entere las vainas, ¿no? Entonces, fíjense que para ella la infidelidad es haberle colocado clave al celular, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Perdóname un instante, Janet. Bueno, entonces eso es operacionalizar, lograr describir de forma detallada una conducta, ¿sí? Para entender qué es infidelidad, para entender qué es cansona, para poder entender qué es evangelio, ¿sí? Entonces cada uno tiene una interpretación diferente, por eso hay que ubicarla muy bien en esa operacionalización. Una vez yo tengo claro qué es lo que me quiere decir mi paciente, entonces ya puedo yo trabajar. Pero eso es una recomendación. Siempre, si ustedes van por la clínica, traten siempre de operacionalizar, es entender un poco la conducta o el concepto con el que llega el paciente. Bueno, entendemos nosotros también el concepto, bueno, se va a acabar la segunda sesión de la plataforma. Ya ahorita nos saca, entonces ya regresamos para que continuemos con esta terminología que nos plantea el combustible. Ya regresamos.